llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 14, vamos a leerla en la versión Reina Valera 1960. Vamos a orar antes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu palabra se cumple aquí en la tierra, Señor. Te damos el honor y la gloria porque tu poder está en manifestación cada vez que tu palabra sale de nuestras bocas, Señor, porque tú la hablaste primero y creemos que la manifestación de tu poder, Espíritu Santo, está siempre palpable, presente. Hoy creemos que tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, hablamos como Cristo, su palabra. Creemos en el nombre de Jesús que tenemos el espíritu de revelación, de sabiduría, la sabiduría de Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 3, ya la tenemos en el nombre de Jesús. Creemos que somos un terreno fértil donde recibimos la semilla incorruptible de tu palabra y que fructifica al 100% para mover montañas aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14, ¿ok? Fíjese bien, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que está hablando en el versículo 13, dice: porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces viviréis. Léalo usted, mire. Si viven conforme a la carne, van a morir. Y si lee el versículo 7, vamos a leerlo en otra traducción que no sea la Reina Valera 60, por favor. NBI. Por cuanto a los designios de la carne, dice la Reina Valera, ¿verdad? Los designios de la carne. Pero aquí la palabra designio la traduce la Nueva Versión Internacional como la mentalidad pecaminosa. En pocas palabras, el ser humano tiene dos mentes, ¿verdad? La mentalidad pecaminosa, y 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? ¿Dónde está la mente de Cristo? En su espíritu, ¿ok? Aquí está la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de la carne o la mentalidad de la carne? Aquí, ¿verdad? En nuestros sentidos naturales, ¿ok? ¿Cuál es la que opera en los sentidos naturales? La mentalidad de la carne, ¿ok? ¿Cuál es la que opera de acuerdo a la palabra, conforme a la guianza del Espíritu Santo? La mente de Cristo que está aquí en su corazón, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Ahora, hicimos una distinción y pudimos ver que hay personas que han oído la voz de Satanás y no entendían que era la voz de Satanás. No se habían dado cuenta que era la voz de Satanás. Sin embargo, le voy a poner un ejemplo para recordarle. ¿Alguno recuerda un ejemplo? ¿Nadie recuerda ni un ejemplo? No, más bien ejemplos actuales. ¿En qué momento una esposa pudo escuchar la voz de Satanás hablando en contra de su marido? Cuando su marido llegó tarde y lo primero que se le vino a la mente a la esposa, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Andaba con otra. ¿A poco cree que era su pensamiento natural? Había una vocecita hablándole, diciéndole que si usted se opusiera contra su esposo. Y era la voz satánica, era la voz de Satanás, mi hermano, pero usted no la había distinguido. Esa es una manera en que Satanás habla a los seres humanos en tercera persona. ¿Sí me entiende? En tercera persona, porque viene un pensamiento en su mente carnal o natural que le dice, ¿qué es lo que le dice? Tu esposo estaba con otra. Literalmente lo escuchan, ¿sí? Y dice, pero yo no lo escuché, nada más lo pensé. Pues ahí estaba la voz de Satanás, ¿me entiende? Ok. En primera persona, ¿cuándo habla Satanás en primera persona? Fíjese, estoy haciendo comparación. No quiero enseñarle a ustedes a que aprendan. Bueno, sí debe de aprender a entender o a discernir la voz satánica, mi hermano, para que usted sepa que cuando escucha ese tipo de voces,
usted sepa que no provienen de Dios. Ahora, ¿en qué momento entra en primera persona a hablarle a Satanás? Llegó tarde su esposo y luego dice, andaba con otra. ¿En qué momento entra en primera persona Satanás a hablar? En este momento no le voy a dar de tragar al condenado. Es más, no lo voy a dejar entrar. Está hablando usted en primera persona que usted no lo va a dejar entrar, que usted no le va a dar de cenar, y usted está hablando que usted está tomando la decisión de hacer eso. Es decir, Satanás le está impulsando y le está hablando en primera persona, y usted está diciendo, y usted piensa que es usted el que está hablando, pero no entiende que es la voz de Satanás que quiere dividir ese matrimonio, pero está usando su propia voz para decirle lo que usted debe hacer. Una persona que oye esas voces significa que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué mejor no esperó primero al esposo y le dijo, ¿qué te pasó? Y al esposo se le descompuso el carro y quedó por ahí tirado. Pasó alguien y hasta el teléfono le robó y no le pudo ni hablar a su esposa. ¿Por qué no pensar así? Mira la sonrisita de las mujeres, ¿no? Una sonrisita picarona, muy bien. Quiero decirles algo muy importante. Quiero que usted entienda y a identificar la voz del Espíritu Santo. Pero le puse ejemplos de cómo hemos oído la voz de Satanás y no nos hemos dado cuenta que era la voz de Satanás. ¿Sí me explico? Y usted va a ver personas, pero ¿por qué hay personas, inclusive cristianos o creyentes en Jesús, que oyen más la voz del espíritu satánico que la voz del Espíritu de Dios? ¿Por qué cree que usted hay personas? Porque en primer lugar permiten que la mentalidad, como decía ahí Romanos 8:14, la mentalidad pecaminosa sea la que fluya más en ellos en lugar de la mente de Cristo, porque en primer lugar no tienen la palabra establecida en su corazón. Dice Colosenses 3:16 que la palabra debe abundar en nuestros corazones, ¿sí o no? Ok. Entonces, así como se vino ese pensamiento y usted creyó que era su pensamiento, así mismo viene la voz del Espíritu Santo. Pero la diferencia entre la voz del Espíritu de Dios y la voz del Señor es que la voz de Satanás trae disensiones. ¿Recuerdan las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, mire lo que trae la voz de Satanás. Gálatas capítulo 5. Fíjese lo que trae la voz de Satanás. Gálatas capítulo 5. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, y aquí vienen muchas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Muy bien, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ok, si usted se fija, hay una serie de actos pecaminosos ahí, ¿sí o no? Pero ¿cuántos saben que todos esos actos pecaminosos no son en el cuerpo? Está hablando de envidias. ¿De dónde viene la envidia? De su mente. No viene de su cuerpo la envidia, ¿verdad? ¿Y qué más dice ahí? Mire, hay otros que son de su mente. Manifiestas son las obras de la carne, es decir, los actos de la carne. Y luego dice herejías. Herejías es una forma de pensar, es una doctrina y un pensamiento que tenemos, ¿ok? Pero también viene enemistades. Quiero que discierna la voz de Satanás. ¿Qué es lo que trae la voz de Satanás? Enemistades, envidias, pleitos, contiendas, iras. Inclusive creo que viene iras aquí, ¿no? Iras, y luego dice celos. ¿Oyeron, mujeres? Celos. Es una obra de la carne, ¿ok? Envidias. Y estamos hablando, y habla de obras de la carne. Y usted se pregunta, oye, pero una envidia no es en mi cuerpo. La envidia, ¿dónde está? En el alma carnal, en el alma natural, donde fluye la voz de Satanás. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces usted puede ver obras de la carne y no todo es físico, ¿verdad? Entonces ahí significa que hay obras
de su mentalidad pecaminosa. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos hablando de mentalidad pecaminosa? Porque estamos hablando del órgano físico que usted tiene aquí. El órgano físico, ¿ok? Esa es la mentalidad de la carne. Y por lo cual vienen las obras de la carne y los pensamientos de la carne. Es decir, cada vez que hay este tipo de cosas, disensiones, contiendas, pleitos, envidias, iras, celos, todo eso, todo ese tipo de obras en la carne o pensamientos de nuestra mente natural, carnal, por decirlo así, todos, sobre todos esos siempre fluye el espíritu de Satanás hablando. Usted va a identificar la voz de Satanás si usted puede, si lo que usted está siendo impulsado a hacer está dentro de este tipo de manifestaciones. Si usted siente ira por algo o hacia alguien, significa que hay una voz satánica impulsándolo. Si usted está en contienda y en pleito con alguien, ¿de qué cree que no es una obra de Dios que usted esté peleando con alguien, sí o no? Dígame usted. Significa que todo lo que, la voz que usted escucha y que lo impulse a hacer este tipo de actos, significa que es una voz de Satanás. Ahora, ¿cómo va a identificar la voz de Dios? Cuando escucha algo que lo impulsa a realizar los frutos del Espíritu, es decir, los que vienen aquí, mire, en el versículo 22. Versículo 22, ¿ok? ¿Ya lo tiene? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario a ira? Mansedumbre. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando su esposo llegue tarde, usted sea una mansa. No mensa, mansa. ¿Sí? Y pregúntele primero, ¿de dónde vienes, querido esposo? Y él le va a dar una serenata. Ah, no se crea. Ok. Entonces, estamos identificando a qué los impulsa a ustedes cuando oyen una voz, que a dónde los impulsa. Depende la reacción que usted tenga, es la voz que escuchó. Si viene del Espíritu de Dios, ¿qué va a sentir? Mansedumbre, templanza, amor, gozo, paz. Le va a dar paz. Y en eso hay que estar bien listos en la palabra paz. ¿Sabía que muchos quieren oír la voz del Espíritu Santo cuando dicen sentí paz o no sentí paz? Y la mayoría, inclusive líderes religiosos, le van a decir a ustedes, llegó una propuesta de trabajo donde le van a pagar 50,000 pesos mensuales. Y luego le dice el líder a ver, hijo mío, ¿sientes paz o sientes intranquilidad? Si sientes paz, significa que es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo que está bien. Pero si te sientes inestable, intranquilo, significa que no es la voz del Espíritu Santo, así ese trabajo no es para ti. Fíjense. Ahora yo la pregunta que yo haría, ¿dónde debes de sentir la paz? ¿En tu mente natural o en tu mente espiritual? ¿En tu mente espiritual o en tu mente natural? Ok, mire. Muchas personas tienen temor, en primer lugar, a cambiar de puesto. Segundo, a tener una promoción en sus trabajos, porque esa promoción le representa mayor responsabilidad. Y la mayor responsabilidad, la mayoría de las personas sienten inestabilidad por esa nueva responsabilidad, porque creen que a lo mejor no la van a hacer en ese nuevo puesto. Van a ganar mucho más de lo que están ganando, pero sienten inestabilidad y no sienten paz porque se les hace mucha responsabilidad y creen que no van a poder con el puesto. Ahora la pregunta que yo les haría, esa falta de paz
realmente será porque no proviene de Dios que usted recibe esa promoción. Es el mismo horario, es la misma empresa, la diferencia es que ahora lo subieron de puesto y le van a pagar más. Pero cree a lo mejor la persona que ese puesto es muy grande para él. Inclusive muchas personas pueden creer eso, no se la creen, ¿no? De repente, oye, me subieron de puesto, ahora tengo encargado a 10 personas y antes yo era el trabajador y ahora no, soy el jefe. Y muchas personas sienten inestabilidad, no sienten paz en sus corazones, y luego van y le preguntan al Señor, es el mismo horario, no van a perder más tiempo, es el mismo horario, solamente les aumentaron el sueldo y el puesto. Y luego van y le preguntan al Señor, Señor, ¿realmente vendrá de ti esto? Porque si me siento intranquilo, creo que no la voy a poder hacer en ese puesto. No sienten paz en su mente natural. Pero ¿querrá el Señor que usted apoye más a la obra de Dios? Lo último que se les viene en mente es apoyar la obra de Dios. Lo primero que se les viene en mente es que no la van a poder hacer en ese nuevo puesto. Es que no siento paz, hermano. No siento paz porque es un puesto de mucha responsabilidad. Pues sí. Entonces usted le está sacando la vuelta a la responsabilidad. No es que esa falta de paz sea o no provenga de Dios o sí provenga de Dios. ¿Sí estamos entendiendo más o menos? Es decir, ¿a dónde debe de sentir usted la paz? ¿En su mente natural que cree que no la va a hacer o en su espíritu que le dice el Señor, sí, hijo mío, yo te quiero promocionar y que ahora tú ganes más para que vivas mejor? Ahora, si lo van a promocionar, lo van a aumentar de puesto, le van a pagar más, pero va a tener que trabajar sábados, domingos y los 7 días a la semana y a la hora que sea, y no va a tener ni siquiera tiempo, ni siquiera para comunicarse con su Padre Celestial. Bueno, ahí es diferente. ¿Sí estamos entendiendo o no? Porque las circunstancias lo van a, ese puesto, ese dinero que va a ganar más, lo va a alejar de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Pero si usted va, o esa persona va a recibir un sueldo, un puesto, y va a trabajar sus 8 horas diarias de lunes a viernes y le van a pagar más, solamente que diga, no me gusta trabajar. Inclusive, fíjese, mucho cristiano, ¿sabe lo que hace? Hermano, es que no siento paz seguir trabajando, creo que es mejor dedicarme a la obra de Dios. ¿Y tu familia qué va a comer? O sea, ni siquiera toman en cuenta a Dios para renunciar a un trabajo. Tomé la decisión de renunciar, hermano. ¿Y quién te dijo? Pues sentí de parte del Espíritu Santo. Sentí esa paz del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te obligó, te habló para que ni siquiera tu familia tuviera que comer. El Espíritu Santo no haría eso. Dejar a familia sin comer porque alguien no sintió paz por algo. ¿Cuántos saben que en este mundo, dijo el Señor Jesús, íbamos a tener aflicción? Pero dice, confíen, yo he vencido esa aflicción, porque yo he vencido el mundo. ¿Sí me explico? O sea, el hecho que haya aflicciones, fricciones, problemas en tu trabajo, no significa que no debas estar ahí. Es que no, bueno, si fuera por eso, imagínense. Hoy me quisieron regañar sin tener yo la culpa. Un ejemplo. O sea, no tenía nada la culpa, pero siempre hay que echarle a alguien la culpa. ¿Me sentí mal? Sí. ¿Qué hice? Los bendije. Y oré por ellos y reprendí ese espíritu que estaba tratando de disuadirlos para que ellos actuaran mal. ¿Qué? Hasta ahí nada más. Pero no porque tenga esa aflicción, no significa que yo debo renunciar, ya voy a renunciar al trabajo porque ya me trataron mal. Oye, no. Es que no sentí paz. Yo no sentí paz el día de hoy. Pero Señor, yo confío en ti, tú eres mi fuente, yo los bendigo a ellos y a todo espíritu inmundo que se quiera interponer a mi bendición. Punto y aparte. Y se termina la aflicción. Pero el hecho que no tenga paz, ahí es donde entonces usted tiene que ejecutar la autoridad que le ha dado Jesucristo. ¿Ok? Bueno, entonces debemos de entender y primero preguntarse usted, para tomar una decisión aquí en la tierra, ¿me entiende?
Es que no siento paz con mi esposa, hermano. Me trata bien mal, necesito buscarme otra. Señor, te oro, es bueno dejar a mi esposa porque me gustó otra. Gracias, Señor, siento paz. ¿Estamos entendiendo cómo malinterpretan la palabra y la voz del Espíritu Santo? Entonces debemos de ser muy astutos, dijo el Señor Jesús. Que debemos de ser astutos, dijo el Señor Jesús. ¿Sí o no dijo eso el Señor Jesús? Inclusive dice, astutos como serpientes. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 6. Pudimos ver que personajes oyeron la voz de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice: ¿qué dice? Y Noé, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice que con Dios caminó Noé. ¿Estamos entendiendo? Génesis capítulo 9, versículo 1. Usted me dice cuando ya lo tenga. ¿Ya? Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Ok? ¿Cuántos saben que ahí Dios manifestó bendición sobre Noé? Entonces, si leemos el versículo 8: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia. Pero el versículo 8 dice que habló Dios con Noé. ¿Cuántos saben que Noé era un muerto espiritual? Porque ya había entrado el pecado de Adán había sido traspasado, por decirlo así, a las generaciones después de Adán. Adán murió espiritualmente. ¿Cuántos saben cuando cayó el pecado sobre Adán? Cuando Adán pecó, pues se separó de Dios y seguía hablando con Dios. Pero varias generaciones después habla con un hombre llamado Noé y le dice, mire, otra vez lean capítulo 9 de Génesis, versículo 8: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con ustedes. ¿Cuántos saben que realmente ellos entendieron la voz de Dios? ¿Sí o no? Luego dice el versículo 12: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál fue el pacto? El arco iris que usted vio el otro día que iba a llover. Y habló de que ese pacto era por todas las generaciones, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántos saben que fue un relato muy largo para que lo entendiera Noé? Digo, ese Dios invisible. ¿Usted escuchó la voz de Dios que le habla así? Mira, te voy a dar este pacto, haré un pacto contigo y tu descendencia. ¿Ha escuchado la voz así del Espíritu Santo? Así literal. Igual que como con Caín, cuando Caín le respondía y Dios le hablaba y tenían una conversación, así ha platicado usted con Dios. Que lo oye, usted le contesta, así, ¿no? ¿No? Pero ¿por qué Caín así hablaba con Dios? Tenían esa habilidad para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Tenían esa habilidad para escuchar la voz de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender que si Dios le hablaba a ellos
que eran muertos espirituales, ahora cuánto más que usted recibió a Cristo, que usted pasó de las tinieblas a su luz, que usted nació de nuevo en su espíritu, porque Jesús dijo que íbamos a nacer de nuevo en el espíritu cuando le habló a Nicodemo en Juan capítulo 3. El que naciera del espíritu, dijo, puede ver el reino de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos saben que ahora tenemos más habilidad, por decirlo así? El Espíritu Santo estaba sobre ellos y oían la voz de Dios. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? Aquí está. Es decir, ¿dónde está la voz de Dios? En los aires, en los vientos, en el cielo. Aquí está la voz de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, mire. Primera Corintios 6:19. ¿Listos? ¿Qué dice? ¿Por qué no oyen la voz? Porque muchos ignoran eso. Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En vosotros, el cual tienen de Dios, porque Dios se los ha dado, y que no es de ustedes, no es vuestro. ¿Por qué no oyen la voz del Espíritu Santo? A la voz de Dios, porque ignoran que son templo del Espíritu Santo. Creen que Dios está muy lejos, allá en el cielo. Muchos creen, y muchas personas dicen, tú ora por mí, ora por mis necesidades, porque Dios está más cerca de ti. Y esto estamos hablando muchos, inclusive ya creyentes en Jesús, cristianos que recibieron a Jesús, aún creen que Dios se acerca más a unos que a otros. Pero esto es algo, es una habilidad que se adquiere. Oír la voz del Espíritu Santo es una habilidad que se adquiere. Vimos cómo cuando usted hablaba en lenguas, el primer pensamiento que venía era la voz del Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Porque su entendimiento o el entendimiento de la mente natural queda sin fruto, no está en acción, para que me entienda. Habla en lenguas y el pensamiento que viene y que usted cree que su pensamiento es la voz de Dios, pero usted debe estar concentrado en lo que está haciendo. Ok, suponiendo, debe estar en comunión con Dios, ¿no? Ok. Usted, ¿cuántos saben que usted puede estar hablando en lenguas, pero puede estar viendo otras cosas? Usted puede estar pensando, a ver, el día de mañana me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Voy a pensar esto, mañana me voy a levantar a las 3 de la mañana. Necesito cambiarme, alistarme, porque a las 4 necesito partir al aeropuerto, porque necesito estar ahí para documentar. Y es que le llevo una daga a Kenneth Copeland de casa, para que se vaya a casar allá a Kenneth Copeland. Se la vamos a sembrar, y quisiera que en el aeropuerto no me interrumpieran y declarar esa arma, para que me entienda usted, porque a veces se ponen complicados. A tal hora voy a llegar a Hermosillo, de ahí tengo que agarrar un camión y van a pasar unos familiares por nosotros. Le estoy platicando lo que voy a pensar ahorita. Van a pasar unos familiares por nosotros y luego, no creo que le estoy contando la historia. Bueno, sí es la historia, no, es verdad, pero quiero que entienda. Ahorita voy a hablar en lenguas pensando eso, ¿ok? Entonces, luego va a pasar un familiar, una cuñada, y nos va a llevar del aeropuerto a la central de Tufesa. De ahí vamos a agarrar un camión, y pretendemos llegar a la 1:30, 2 de la tarde allá a Agua Prieta, Sonora. Luego que lleguemos ahí vamos a agarrar un taxi que nos lleve a la entrada, para luego pasar caminando y un hermano, y hablarle a la pastora para que el hermano vaya y nos recoja ahí en la entrada, saludar al hermano y llevarle y darle un guayabate que le llevamos. Nos va a hospedar en su casa, nos vamos a quedar un día, 2 días. Es un hermano buena onda. Y ok, todo eso mismo lo voy a repetir ahora en mi mente, pero voy a hablar en lenguas. ¿Sí?
Sherra sendara kisora babase, ulirabra shenda rabra seba rama sitero kose, ebranafra nekisi aralarama-se, urribasa, no puedo continuar en estar pensando en que llevo un sable y que lo del aeropuerto y quién me va a recibir. Se corta ese pensamiento. No logré avanzar mucho, porque estaba hablando en lenguas y el pensamiento natural de lo que quise pensar ahorita, de lo que hablé y quise pensar, se cortó. Usted haga el intento en sus casas, primero relate una historia, luego quiera pensar en esa historia, pero hablando en lenguas. ¿Sabe lo que va a pasar? Se va a esfumar ese pensamiento, porque es más grande la voz del Espíritu Santo que quiere hablarle a su mente espiritual, y ese pensamiento se va a cortar. Por eso cuando usted habla en lenguas, el primer pensamiento, los pensamientos naturales se van, y el pensamiento, la mente de Cristo es la que viene a establecerse. Es más, el Espíritu de Cristo es el que le habla a su espíritu. El Espíritu de Cristo habla a su espíritu, y puede hablarle en tercera persona o en primera persona. En tercera persona, cuando Dios le dice: hijo mío, en este día yo te voy a acompañar para que tú vayas con bien a ese viaje. Pero también puede venir en primera persona: este día creo que me va a ir bien en el nombre de Jesús. Me subiré al avión y el Señor irá conmigo. Es el Espíritu Santo hablando por mi boca en primera persona. Y creo que irán ángeles alrededor mío, porque el Señor lo prometió, según Hebreos capítulo 1, ángeles ministradores a mi servicio. Siempre irán en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Y qué cree? Es la voz del Espíritu Santo usando mi voz para manifestar bendición en este viaje. Eso no le estoy quitando libre albedrío a usted como espíritu humano que habita dentro de un cuerpo, ¿ok? No le estoy quitando libre albedrío. Pero sí hay una frase en Filipenses 2, quiero que usted lo entienda. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tiene? ¿Qué es lo que dice en la Reina Valera 60? Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué es lo que produce? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben lo que significa? Hay una Biblia que se llama Biblia Arcas Fernández. No sé si ustedes las tengan en sus traducciones de ahí de teléfono. ¿Sí lo tiene? ¿No? A ver, Melanie, ¿tú qué tienes ahí la Biblia en tu teléfono? ¿Tienes la ¿Cuántas Biblias tienes? Ah, no tienes teléfono. No, yo pensé que tenía el teléfono. A ver, tú, Denise, en tu teléfono. Ah, bueno, está bien. Biblia Arcas Fernández dice: es Dios mismo quien realiza en vosotros el querer y el hacer. Es Dios mismo el que realiza en ustedes el querer. Realicen ustedes, ¿ok? Vamos a leer otra Biblia. Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Hay otra Biblia, quiero leerles otra Biblia. Mire, Biblia en lenguaje sencillo, creo que muchos la tienen o la pueden tener. Dice: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. ¿Está entendiendo? ¿Quién nos motiva o nos impulsa a hacer algo? Pero debe ser algo bueno. ¿Recuerdan lo que les hablé ahorita? Que les dije, si algo los impulsa a hacer una obra de la carne de Gálatas capítulo 5, ese es Satanás mismo que los está impulsando y están siendo ustedes guiados por el espíritu satánico. Pero si hay algo que los impulsa a hacer algo bueno, este día creo que voy a ayudar a unas personas que los vi sin comer en la calle y les voy a llevar comida y alimento, pero de pasada les voy a hablar de la palabra y les voy a hablar de Jesús. ¿De quién cree que es esa voz?
pero usted dijo que usted era el que iba a darles de comer a esas personas, y usted mismo dijo que usted iba a hablarles de Jesucristo. ¿Quién cree que es el que lo está impulsando y hablándole en primer persona? Cuando digo o me refiero a primer persona, es que usted, el Espíritu Santo pone en ustedes, nace o hace nacer en ustedes, o los impulsa a realizar una acción. Y esa es la guianza del Espíritu Santo, y usted comienza a hablar algo porque siente hacer algo, pero es la voz del Espíritu Santo hablándole a usted y utilizando su voz como pensando que usted es el buena onda, diciendo: hoy, este día me voy a portar tan bien y voy a hacer tan buena obra que, es más, soy tan bueno que les voy a dar de comer a esas personas. Es el Espíritu Santo impulsándolo, ¿sí o no? Es Dios impulsándolo. Inclusive ustedes muchas veces posiblemente hayan visto la voz del Espíritu, hayan oído la voz del Espíritu Santo a través de una tercera persona. Hermano, sentí de parte del Espíritu darle este dinero. ¿Ustedes han recibido eso alguna vez? ¿Quién cree que impulsó a aquella persona y le habló? El Espíritu Santo. Pero ni aquella persona supo que era el Espíritu Santo, porque creyó que era su gran bondad y su amor. Sí, era la gran bondad y el amor del Espíritu Santo que está en ella. ¿Sí me explico? Y creía que era ella tan buena. No, es el Espíritu Santo. Inclusive muchas veces nos hemos sorprendido. Oye, fulano llegó y me dio tal cosa. Ya mero me caía como condorito. Es tan agarrado y tan coduro que jamás creí que me fuera a dar eso. Dios mío. Pero me regaló algo. Ese era el Espíritu Santo, ¿me entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Estamos entendiendo que Dios es el que nos motiva, dice, a hacer el bien. Vamos a tratar de leer otra Biblia, a ver si encontramos otra traducción, aparte de la palabra produce. Mire, ahí le va, hay una Biblia que se llama la Biblia Textual, tercera edición. Dice así: porque Dios es el que activa, fíjese, Dios activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios activa. Si su espíritu está apagado y no entiende qué hacer, Dios lo activa y le manda un mensaje en su espíritu. Y es la voz del Espíritu Santo. Y dice, de repente iba circulando por Lázaro Cárdenas, sin embargo de repente dije, me voy a ir hacia el centro. Pero por Lázaro Cárdenas están quemando camiones. Y usted no supo que el Espíritu Santo lo guió. Digo, eso me pasó a mí. Estaban quemando camiones ahí en el puente Matute. Y me fui para el lado del centro, no supe ni por qué, pero no agarré Lázaro Cárdenas. Entonces no era mi habilidad, era el Espíritu Santo guiándome, hablándome, impulsándome inclusive a hacer eso. Pero era la voz del Espíritu Santo. Si estamos entendiendo más o menos cómo viene la voz del Espíritu de Dios. En querer como el hacer significa, Él nos activa el querer como el hacer, significa que el Espíritu Santo nos guía inclusive en primer persona, Ahí estamos hablando de la voz del Espíritu Santo cuando le habla en primer persona, o lo guía en primer persona. Es la voz de Dios que lo está dirigiendo, ¿ok? ¿Sí? Mire, todo aquel que no permite, inclusive que no entiende cómo viene la voz del Espíritu Santo, regularmente fracasan aquí en la tierra. Como el ejemplo que les puse ahorita: es que no siento paz, hermano, trabajar. Yo creo que no debo trabajar porque cada vez que quiero trabajar me pongo desesperado y me dan nervios. Flojo. Me digo como dicen en Sinaloa, huevón. Eso es para nuestros amigos de Colombia, Argentina, significa alguien que no le gusta trabajar. ¿Ok? Entiéndalo, es que el lenguaje coloquial de allá de Sinaloa. Yo sé que aquí no lo hablan, ¿verdad? Casi no hablan eso, sí. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Cómo va a oír usted la voz del Espíritu de Dios? En primera persona, en tercera persona, ya le puse ejemplos. Y ya dice, le puse que Él activa en ustedes el querer hacer algo, los impulsa. Inclusive los impulsa a hacer algo. Pero cada vez que algo los impulse a ustedes a hacer algo bueno,
y que represente los 9 frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Por ejemplo, cuando alguien vino con usted y le dijo, el Señor me mostró que no estabas bien y te voy a dar este dinero, ¿qué fruto fue el que se manifestó ahí? Uno que se llama benignidad. Pero usted ni siquiera sabía que era un fruto del Espíritu el que estaba manifestándose en ustedes. Para que ustedes entiendan que cuando realmente oímos o percibimos la voz del Espíritu Santo, es cuando nosotros realmente vamos a triunfar aquí en la tierra, ¿ok? Mire, vamos a ver otros hechos. Hebreos capítulo 11, ¿qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con este hombre llamado Noé? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Cuando usted realmente oye la voz del Espíritu y se deja guiar por el Espíritu, mire, Satanás no podrá destruirle, porque usted está perceptible a la guianza del Señor. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué es lo que le dice ahí? ¿Qué pasó con este hombre que le hablaba a Dios? Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos saben? Ahora usted se preguntará, ¿cómo fue advertido Noé? ¿Fue una visión? ¿Fue un sueño como José? ¿Cómo le habló el Espíritu a Noé? Óigame, le dio las medidas exactas de cada parte del arca. Dios mío, usted ha escuchado a Dios en el le habla de números, hijo. Esta casa le vas a poner 3 metros hacia arriba y 2 metros de ancho ese poste. La ventana la vas a hacer de 2 metros por 2. Pero le vas a poner protección contra nuestros amigos que entran a las casas gratis, que lo visitan gratis a usted, ¿me entiende? Pero no salen con las manos vacías. Ahora, ¿usted escuchó alguna vez la voz a ese grado, a esa tan nítida que le diga, hasta le hable de medidas? Dígame usted, ¿la ha escuchado o no? Mire, vamos, Génesis capítulo 6, versículo 13. Bueno, 6, versículo 14, vamos a leer. Hay una historia que es la historia del diluvio, usted la puede ver en el tema que se llama Conociendo al Dios Soberano, está en YouTube, por internet. ¿En cuál está, hermano? En el 30, 31, por ahí está el caso del diluvio. En el disco 31, por internet, vean. Del 27 a 28 en adelante usted va a conocer el caso del diluvio y va a comprender que no fue Dios el que destruyó en el diluvio. Léalo en un tema que se llama Conociendo al Dios Soberano. Viene en YouTube, también está. En YouTube también está ahí. Ok. Génesis capítulo 9. Y se va a dar cuenta que no es Dios el destructor. Pero necesita leerlo, necesita escucharlo y verlo por internet. Se llama el tema Conociendo al Dios Soberano, en nuestra página Fe y Poder Guadalajara. ¿Ok? Génesis capítulo 6, ¿verdad? En eso quedamos, era el 6. Y ya mero terminamos. Génesis capítulo 6, versículo 14, les dije, ¿verdad? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafaterás. Yo creo que no sé qué significa eso. Yo creo que la vas a unir, ¿no? Con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Díganme ustedes, ¿alguna vez han escuchado la voz a tal grado que le hable de medidas, pesos, tipo de madera, tipo de material que le va a meter? ¿Nunca lo he oído? Hijo, camina 3 cuadras y luego 2 cuadras a la derecha. ¿Tampoco sí lo he oído? ¿No? ¿No? ¿Mande?
Con diseños puede hablar también. Puede hablarle con imágenes, ponerle imágenes, como le habló a un hombre. Fíjate, ¿cómo cree que interpretó el sueño este hombre llamado Daniel, el sueño de Nabucodonosor? Lo vamos a ver la próxima sesión que tengamos de esta. Próximo viernes lo vamos a ver. ¿Cómo le habló Dios? ¿Cómo pudo interpretar el sueño de un hombre como tipo faraón? Pues un rey. Es impresionante cómo estos hombres podían captar la voz del Espíritu Santo. Entonces aquí le está hablando de pesos, medidas, tipo de madera, ¿sí o no? ¿Por qué ahorita que el Espíritu Santo habita aquí? Porque no lo oímos. Porque la mente natural que está distraída en telenovelas, en programas, en las cosas del mundo, en cuestiones que no debemos de andar, en chismes, contiendas, pleitos, dimes y diretes. Estamos más adaptada, nuestra mente, mi hermano, está más adaptada a un sistema que es el sistema del mundo que instituyó Satanás, el diablo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando usted oye las noticias? ¿Qué pasa cuando oye las noticias? Las tortillas subieron. No voy a tener ni que comer la semana que entra. Los bolillos también subieron. La coca subió. Dios mío. Y muchos dicen, me infarto. ¿Mande? ¿Han escuchado las típicas frases? Me andaba infartando, me infarté por una noticia que le dieron. O sea, el sistema del mundo, mi hermano, pone malas palabras para que la gente muera antes de tiempo. El sistema del mundo nos habla que no vamos a poder salir adelante, que nunca vamos a salir de una crisis, que siempre vamos a estar pobres toda la vida porque así nacimos y así vamos a ser toda la vida. Eso es dicho. El sistema del mundo te dice, te presto para endeudarte, que te hagas mi esclavo. Ese es el sistema del mundo. El mundo te dice eso. Los bancos, ¿de dónde viene el sistema de los bancos? De Satanás, mi hermano. Dime cuánto te presto, hijo mío, además te regalo la tarjeta, el plástico no te lo cobro. Ya sin naval, Dios mío, Satanás, ¿cómo les ha dado facilidades? ¿Ni qué? Ni el buró, híjole, Dios mío, el buró lo puso Dios, El buró lo puso Dios para que no le dieran muchas tarjetas a muchos cristianos, porque no estuvieran bien endeudados. Imagínese el sistema del mundo. ¿Qué es el sistema del mundo? Que el 80% de las mujeres están muriendo de cáncer de mama, que los hombres están muriendo de otro tipo de cáncer, de laringe, que llegas a cierta edad y te tiene que dar cierta enfermedad porque es normal a cierta edad. La menopausia, la andropausia es normal a cierta edad. Eso dice que el sistema del mundo. Pero la palabra dice que tú vas a ser saciado de larga vida. Proverbios capítulo 4 dice que la palabra es medicina a tu cuerpo. Isaías 53, 4 y 5 dice que Jesús llevó la enfermedad para que nosotros fuéramos sanados. Así que no tengo por qué estar enfermo, ni independientemente que llegue a los 80 años, no tengo por qué estar enfermo, ni usted tampoco. ¿Con cuál sistema nos regimos? ¿Por cuál sistema nos habla Satanás? ¿Y qué utiliza Satanás? Los sentidos naturales. La mente natural es la que utiliza Satanás. Las personas que se la llevan viendo mucho de enfermedades, a ver, voy a ver este programa de ciencia médica, y ahí habla de todo tipo de enfermedades, de muertes, de tragedias, que salió fulana persona, en cuanto cruzó la calle, inmediatamente tiraron balazos y ahí murió. O sea, todo lo capta la mente natural y la mente en la carne. El único problema es que si yo hago caso a esas voces, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar si usted hace caso a esas voces? Simple y sencillamente, eso es lo que usted estará oyendo, la voz de Satanás que lo estará impulsando a decirle que si el 80% de las mujeres murieron de cáncer de mama, usted también va a morir. Que si a cierta edad da el mal de Parkinson a los hombres, usted también le va a llegar ese día
que le dé mal de Parkinson, porque a los 60 comienza a afectar a muchos cuerpos de los hombres. Que a cierta edad, que a los 80 años el Alzheimer, o ¿cómo se llama ese? Se le empiezan a olvidar las cosas. Ese es el sistema del mundo, hermano. Y muchos tienen eso lo tienen tan programado en su disco duro, en su cabecita, en su mente natural, en su mente carnal, que creen que cuando llegan a esa edad siempre les va a pasar eso, y no hacen diferencia entre estar en Cristo o estar sin Cristo. Por eso, si usted está en Cristo, nueva criatura es, renueve su mente, y la mente de Cristo es la que debe fluir a través de en sus corazones, y debe fluir por su boca, para que usted, en lugar de que hable muerte, que hable lo que dice el mundo, usted pueda realmente oír la voz del Espíritu que le impulsa a hablar lo que está escrito en la palabra, y eso es lo que debe regir en nuestras vidas como hijos del Dios viviente. ¿Ha entendido más o menos cómo se oye la voz del Espíritu? ¿Verdad que es sencillo? Pero estamos agudizando nuestros sentidos espirituales para que cuando llegue el momento usted pueda decir y discernir, esta es la voz de Satanás, esta es la voz del Espíritu Santo, usted lo pueda discernir. ¿Sí? Ejemplos prácticos, y estamos viendo a hombres que oyeron inclusive la voz del Espíritu hasta con medidas, con pesos, tipo de madera, que ahora en la actualidad la mayoría de los hijos de Dios no la oyen. Pero mañana vamos a estar con un profeta, Kenneth Copeland, y él oye la voz del Espíritu Santo. ¿No se han dado cuenta de las profecías que da? Impresionantes. Inclusive nuestro pastor también. Y la pastora están fluyendo en esto mismo que les estoy hablando. Debemos de fluir todos los hijos del Dios viviente. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos por esta tarde maravillosa. Creemos que tu palabra está establecida en nuestros corazones, y que tú eres la fuente de vida aquí en la tierra, Señor. Creemos que somos sensibles a la voz de tu Espíritu, que oímos la voz de tu Espíritu, porque tú dijiste, Señor Jesús, en Juan 10:27, que tus ovejas oyen tu voz. Yo creo que oigo tu voz, que soy guiado por ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pero también soy diligente en estar oyendo tu palabra, porque sé que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra. Espíritu Santo, te doy gracias, porque a través de oír tu voz aquí, podré, en el nombre de Jesús, en base a esa dirección dada por ti, Señor, no claudicar antes de tiempo. Seré diligente en atender tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Si alguien viene enfermo, podemos ministrarle el poder de Dios para que sane no importa la enfermedad que tenga. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Hay alguien enfermo? ¿No? ¿Todos están sanos? El poder de Dios está siempre vigente, palpable, presente, donde hay creyentes en Jesús. ¿Me entiende? Si creemos en Jesús, tenemos derecho a la sanidad en nuestros cuerpos. Entonces vamos a seguir hablando de este tipo de temas. Uno de estos viernes, los que no hayan recibido el bautismo con el Espíritu Santo, lo vamos a ministrar como hermano. Así es que en unos 15 días vamos a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo, para que se venga preparado y usted reciba el poder de Dios y puedan fluir los dones espirituales a través de ustedes. Muy bien, pues Dios me los bendice. Nos vemos próximo viernes por acá.